En primer libro de Samuel, capítulo 15, la Biblia nos habla parte de la vida de Saúl. ¿Quién era Saúl, hermanos? Saúl fue el primer rey en Israel. Pero este rey fue un rey malo, más recordado por las cosas malas, por sus errores que por sus aciertos. Y hubo algo, dentro de sus muchos errores, hubo algo que lo descalificó. Hubo algo por lo cual será recordado y que hoy hablaremos de ello. En su tumba, su epitafio, bien pudieran poner estas palabras: Saúl, un rey desobediente. Saúl, un rey desobediente. Así lleva por título, hermanos, esta enseñanza: Saúl, un rey desobediente. Primero de Samuel, capítulo 15, síganme con su vista. Verso 1 dice: después Samuel era el profeta de Dios, dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y luego viene una orden: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos. Los ceneos eran un grupo, hermanos, que estaban viviendo allí, pero que no quería matarlos a ellos. Y luego dice: apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruyan juntamente con ellos, porque vosotros, o sea los ceneos, mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y entonces se apartaron los ceneos de entre los de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, el rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel, hermanos, quería mucho a Saúl. Por eso dice la Biblia que se apesadumbró, se puso muy triste y estuvo orando y clamando por Saúl. Pero ya no había nada que hacer. Saúl ya había desobedecido antes también. Ya se había equivocado en otras ocasiones, hermanos. Mire, si bien es cierto que cuando usted llega a Cristo, cuando usted es salvo, recuerden que los que están en el discipulado ya deben de entender esto, ya deben tenerlo bien masticadito. Les he hablado acerca de la santificación. Y que hay dos tipos de santificación. ¿Se acuerdan cuáles son? Una es posicional y otra es práctica. La posicional tiene que ver con lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, según Hebreos 10:10, ¿verdad? Se ofreció su cuerpo, es una ofrenda una vez y para siempre. Eso lo cambia. ¿Qué es santo? ¿Qué es santificación? Es apartado para Dios. Así que cuando usted se arrepiente, pone su confianza en Jesucristo, Jesucristo le cambia de la muerte, de las tinieblas, de ser hijo del diablo, a la vida, a la luz, a ser llamado hijo de Dios. Esa es santificación posicional. Ocurre una sola vez. Y después tenemos, ¿verdad?, la santificación práctica, que es la que nos habla el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 15 y 16. Dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Así que uno, posicional, tiene que ver con tu salvación, y la otra, práctica, con tu manera de vivir. Por eso hay muchos que dudan y piensan, hay malas enseñanzas que piensan que la salvación se pierde porque confunden estos dos textos y estos dos pasajes, y hay muchos más, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de estas dos santificaciones: la que hace Dios para salvarnos y la que hacemos nosotros para agradar y parecernos más a nuestro Señor. Entonces, cuando usted obedece,
perdón, cuando usted desobedece, cuando usted y yo pecamos, la salvación no se pierde, ¿sí? Ya hablamos de esto ahora. Pero sí, hermanos, pierde bendición. Y sí hay consecuencias. Hay consecuencias y muchas de ellas son terribles, hermanos, cuando desobedecemos. En este pasaje vamos a ver que la desobediencia a el rey Saúl le cobró factura. Hoy decimos en nuestra enseñanza, Saúl, un rey desobediente. Pero ¿qué se dirá de nosotros? Rafael, un cristiano obediente o un cristiano desobediente. ¿Qué se dirá de usted? Ponga su nombre en lugar de Saúl. ¿Un cristiano obediente o un cristiano desobediente? ¿Qué se dirá? Mire, no la gente. ¿Qué dirá Dios de usted? No importa qué diga la gente, hermano. A mí nunca me ha interesado, hermano, que diga la gente, ¿verdad? Que otras personas critiquen. Da igual. Lo que más nos interesa es qué dice Dios. ¿Eres obediente o eres desobediente? Y quiero, hermanos, que consideremos algunos detalles importantes en esta historia, que estos detalles pueden hacer la diferencia entre ser obedientes o desobedientes. Algunas de estas cosas ya las sabemos, algunas ya las hemos compartido, pero es necesario recordarlas, tenerlas presente. Te voy a compartir 4 consejos para no caer en desobediencia. 4 consejos para no caer en desobediencia. El verso 1, al final del texto, le dice Samuel a Saúl, si está ahí en su Biblia, en su palabra, dice, está atento, ¿qué más? A las palabras de Jehová. ¿Ya llegaron todos? A ver, nuevamente dice, está atento a las palabras de Jehová. Es el primer consejo que la palabra de Dios nos da. Está atento a las palabras de Jehová. Hermano, a veces no prestamos atención. Venimos a la iglesia, hermanos, y luego, ¿qué? ¿En qué estamos? ¿Qué se dijo? ¿A poco enseñaron eso? ¿Cuándo hablaron de eso? ¿Verdad? ¿Por qué no prestamos atención? Está aquí su cuerpecito, chulo, bello, ¿verdad? Como es usted, única. Pero su mente, ¿dónde anda? Y a lo mejor hasta me está viendo. Y yo digo, qué atención pone esta hermana, este hermano, qué atento está. Pero a lo mejor está así, usted está, mire, pensando otra cosa. Se quedó así, ¿verdad? Como congelado, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que si usted me está viendo, usted no está haciendo caso. No, hermanos. Pero estoy diciendo que usted, hermano, considere si verdaderamente está atento a las palabras de nuestro Dios. Que no sea que estemos en otro lugar. Estar atentos, hermanos, es importante. Mire, no importa qué tan sencillo parezca lo que se dijo. ¿Por qué voy a obedecer? Eso es tan sencillo. Yo creo que puedo no hacerlo y no pasa nada. Mire, acabamos de tener la lectura, hermanos. Parecía, si usted lee este pasaje y dice que Saúl perdonó al rey y lo mejor del pueblo, mire, más adelante todavía Saúl dice, es que lo perdonamos para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Todavía dice eso más adelante. A nuestros ojos parecía que había hecho mal Saúl. Mató todo lo impío, todo lo malo, menos el ganado y al rey. No parece ser como que un error tan grave para que le cueste su reinado, ¿sí, hermanos? Pero miren lo importante que es para Dios el mínimo detalle de la obediencia. Así que seamos obedientes, no importa qué tan sencillo parezca, hermano. No importa tampoco qué tan difícil parezca. No, eso cuesta mucho trabajo, yo no voy a hacer eso. No, eso cuesta dinero, cuesta mi esfuerzo, cuesta tiempo, cuesta etcétera, etcétera. No lo hago porque cuesta mucho. Ya hemos hablado de esto. Para las cosas de Dios nos cuesta como que... pero para las cosas del mundo y los planes, no importa cuánto se gaste. ¿Sí o no? Mire, hermanos, Él nos muestra su voluntad. Si yo quiero estar atento, usted esté atento a las palabras de Dios y Dios va a mostrar su voluntad a cada uno de ustedes, hermanos. A cada uno le va a mostrar su... Solo usted tiene que estar atento.
Y el verso 2 dice, ¿verdad? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dios tiene su voluntad y te la muestra. Y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello. Así que Dios te va a mostrar su voluntad. Pero si tú no estás atento, hermano, hermana, ¿la vas a poder cumplir? No. Yo me pongo a pensar, hermanos, y viendo la lectura más adelante, yo me quedé pensando, ¿dónde estuvo el error? Desde el principio a lo mejor no estuvo atento. Y si desde el principio no estuvo atento, por eso desobedeció. Es importante, por eso digo, un consejo es, esté atento. En otras palabras, pare oreja. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué es para mí? Encontraré la voluntad de Dios. Mire, Dios tiene un tiempo específico para todo. Hay cosas que usted quiere, hay cosas que Dios le va a dar a usted, pero todo tiene su tiempo. Hay que estar atento. Mire, esto de Amalec, ¿cuándo pasó lo de Amalec? Dice, cuando subían de Egipto. O sea, ya había pasado Moisés, ya había pasado Josué, y todavía pasaron todos los jueces. Y después de los jueces estuvo el primer rey, el que estábamos hablando, Saúl. Y todos estos años pasaron y apenas Dios en su voluntad dijo, yo voy a castigar lo que hizo Amalec. ¿Se da cuenta? Dios tiene su tiempo y su voluntad perfecta. Solo usted y yo debemos estar atentos. Atentos, hermanos, a la voluntad. Es el primer consejo. Así que tenga cuidado de no apresurarse en hacer nada que Dios no le haya dicho. Ahorita el hermano nos decía, ¿verdad? Estuvimos orando y que Dios le dio un trabajo. Puede ser un trabajo, hermanos, que a lo mejor ese trabajo no te sea de bendición. Ese trabajo a lo mejor te está quitando tiempo. Ese trabajo a lo mejor te está trayendo malas compañías. Estaba pidiendo a nuestra hermana, ¿verdad? También por su hijo. Y está diciendo que Dios le quite ese trabajo porque no es de buena influencia a la gente que está allí. Entonces no tomemos decisiones, hermanos, sin estar seguros que es la voluntad de Dios. Ni por sencillo que parezca, y mucho menos en decisiones importantes, como por ejemplo el casarse, hermanos. Qué triste hemos visto, hay quienes se casaron pensando que se casaban con un príncipe azul, que lo iban a besar, ¿verdad? Iba a ser todo bien, y no, y se convirtió en sapo. Ahí fue al revés, ¿verdad? Ay, aquí está el príncipe, y luego están bien feos, ¿verdad? Yo no sé cómo los ven tan, pues, bueno, pero bueno, y sapos allí, parecen Hulk por su, luego, al principio todo bonito, y luego el carácter tan repodrido que llegan a tener estas personas, hermanos. Y las cristianas viven un infierno, porque no supieron esperar la voluntad de Dios. Y viven un infierno, muchas de ellas en silencio, hermanos. Ya, ni modo, se aguantan hasta que la muerte los separe. Por eso le digo, hermanos, a lo mejor usted no va a perder su salvación por desobedecer, pero sí hay consecuencias. Y muchas de estas personas están sufriendo las consecuencias, hermanos. Muchos de ellos ya los alejaron de la iglesia porque se casaron con alguien que no era la voluntad de Dios y se metieron en problemas y las alejaron de la iglesia. Hemos visto esto, hermanos. Aquí está la hermana Vani. Ella lo ha visto tanto. Yo no tengo tantos años, ni tampoco, pero ya lo he visto también. Es terrible, hermanos. ¿Todo por qué? Todo por no estar atento a las palabras de Jehová, por no conocer la voluntad de Dios. La primera cosita. Segundo, número 2. Número 2, hermanos. Si estás apuntando, apunta esto que ya te he dicho. Dios da órdenes, no sugerencias. Segundo consejo. Dios da órdenes, no sugerencias. Mira el verso 3. ¿Cómo dice? Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Es una orden, hermanos. Ahí está la orden de Dios. Ya primero le dice, está atento. Y luego le muestra cuál es la voluntad. Y número 3, la orden. Ahí está. Ve y haz esto. Ve y hiere, hermanos. ¿La orden es clara, sí o no? A veces pensamos, hermanos, que las cosas que escuchamos, las cosas que nosotros mismos leemos en nuestro devocional, pensamos que es, si quiero, si se me antoja, si tengo tiempo, si amanecí con ganas. Ya les decía, hay gente que amanece con ganas de iglesia, a veces no.
Tus 3 domingos van, 2 no, o como sea, ¿va? No amanecí con ganas de iglesia. Entonces pensamos a veces que es, sí quiero. Sí quiero. O llega peor, hermanos. Pensamos luego que es como yo quiero. ¿Sí o no? ¿Voy a obedecer a Dios? Sí, pero como yo quiero. Así que no estamos a veces tan lejos de Saúl, ¿verdad? Nos sentimos los reyes. Saúl, hermanos, no desconocía la voluntad de Dios, pero decidió desobedecer. Cuando usted y yo desobedecemos, no es porque desconocemos. Para que haya desobediencia debe de haber conocimiento a lo que vas a desobedecer. Sabemos las cosas, hermanos. Pero, ¿qué sucede? Nos pensamos más sabios y desechamos algunas cosas. ¿En parte obedeció Saúl? Sí. Pero no obedeció al mínimo detalle como Dios le dijo. Así que a veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros, ¿verdad? Decimos, esto lo sé, esto lo entiendo, pero estas cosas no me gustan, las desecho. Tenga cuidado, Proverbios 14:12 dice: el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire, es terrible porque este hombre más adelante le voy a comentar esto, ¿verdad? Pero él piensa que había hecho bien, que había hecho casi mejor de lo que Dios le había dicho. Terrible, hermanos, este hombre. La Biblia, te digo, no es una opción más. Y la Biblia, a ver si hago caso, ahora voy a intentar con la Biblia. Ya intenté con esto, ya intenté con aquello, ahora voy a intentar con la Biblia. Un poquito de, o hay gente, ¿verdad? Un poquito de Biblia, un poquito de aquello, un poquito... No, hermanos. O obedeces a Dios, o mejor no te metas. ¿Qué necesidad? ¿Sí? Y esto le faltó a Saúl. Meterse en serio, a obedecer, a estar atento. Que no nos pase a nosotros, hermanos. Mire, yo no sé, ¿verdad? Si ahorita tú lo estás escuchando como un regaño, pero no. O sea, es que no nos pase a nosotros lo que le pasó a Saúl. Las cosas que están escritas ahí son para nuestro provecho, hermanos. Fueron escritas para que nos sirvieran de ejemplo. De las cosas buenas que hay que imitar y de las cosas malas que no hay que imitar, hermanos. Cuando conoces la voluntad de Dios y obedeces, no tropiezas. Dice la Biblia en Juan 11:9, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Y luego el verso 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que esté atento, hermanos, a la palabra de Dios. No tengas, por favor, hermano, no tengas en poco las palabras de Dios. No escojas lo que te agrada y deseches las cosas según tu propia sabiduría. No lo hagas, por favor, hermanos. Esto nos lleva a lo tercero, si lo estás anotando, número 3, tercer consejo para no caer en desobediencia, es no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. ¿Usted ha escuchado esta frase, hermanos? No todo lo que brilla es oro. Hay cosas que parecen buenas, pero son malas. Mira el verso 9. ¿Qué dice? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Ahí está. ¿Sí? Todo lo bueno. Ellos se dejaron llevar por su vista. Esto parece que es oro, esto brilla, esto parece bueno, lo tomo, pero sin importar que había desobedecido. Y dice, y no lo quisieron destruir. Ten cuidado con eso. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Así que a veces juzgamos, hermanos, de acuerdo a nuestro propio criterio. Dice la Biblia, ¿quiénes perdonaron al rey y a lo mejor del ganado? ¿Quiénes? ¿Qué dice ahí su Biblia? ¿Quiénes lo perdonaron? Verso 9. Ajá, ¿más fuerte? Saúl y el pueblo.
Ok, los dos, ¿verdad? Que ahorita más adelante vamos a ver qué pasa. Aquí dice que los dos. Hay cosas que parecen buenas, hermano, pero no lo son. Y sabes, muchas veces tú y yo sabemos lo que no es bueno. No hay necesidad de que alguien más, nosotros sabemos. Y de pronto, hermanos, nos guiamos por el instinto, por la vista, por la experiencia y, ¿por qué no?, por la conveniencia. Muchas veces nos guiamos por eso para tomar decisiones. Y a pesar de que el Señor te diga y me diga, por aquí no es, apártate, lo hacemos. Escuché de un predicador decir que no quería que Cristo viniera, que porque había mucho trabajo que hacer, y cómo es posible que ustedes se quieren ir, y hay mucho trabajo, las almas se están perdiendo. Y yo en ese entonces pues pensaba, este hombre está bien equivocado, ¿cómo va a ser más misericordioso que Dios? Se piensa que es misericordioso. Ahora, conociendo su carrera como predicador, ahora entiendo que era no por amor a las almas, sino por amor al dinero, que no se quería ir, ¿verdad? Que no es su estilo de predicación. Por eso no predican que Cristo viene. Por eso no se les confronta con el pecado. Solo te motivan a continuar. Mira, sin sustento bíblico. Y cuando usan la Biblia, lo usan sacado de contexto. Yo nada más te voy a decir esto, hermano. No puede haber bendición sin antes arrepentimiento y obediencia. Pero la gente quiere bendición sin compromiso. La gente quiere bendición sin amor a Dios. La gente quiere bendición y viviendo en desobediencia. ¿Verdad que no se puede así? Pero estos dejan de lado este mensaje para solo usar palabras motivadoras y decirte que tú puedes, ¿verdad? ¿Para qué? Para seguirte sacando el dinero. Saúl, hermanos, entendía que estaba bien lo que hacía, que era lo mejor del ganado. Hermano, no se nos olvide, no todo lo que brilla es oro. No se guíe por vista, hermano. Mire el verso 11, ¿qué dice? Lean conmigo, ¿qué dice? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Mira a Dios, hermanos. Miren las palabras que Dios dijo. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y luego da la razón. Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Miren, hermanos, Samuel era el profeta. Hoy día sería como el pastor. Así que cuando uno ve, hermanos, que no obedece la oveja, uno se entristece. Y uno dice, caray, y uno dice, ¿qué? Hasta uno dice, ¿verdad? ¿Cómo no hice más? ¿Cómo no les hablé más? Pero luego digo, es que yo, ¿qué más puedo hacer? Para que usted obedezca, ¿qué más? Solo puedo orar por usted, predicar la palabra, pero usted tiene que tomar la decisión. Y estaba triste, hermano Samuel. ¿Qué dirá Dios de nuestras acciones? ¿Qué dirá, hermanos? ¿Me pesa haberlo salvado? ¿Qué dirá de nosotros? No nos dejemos guiar por vista, hermanos, sino por fe en su palabra. No importa qué tan bueno parezca lo que hacemos, si estamos desobedeciendo, es en vano. Samuel después, hermanos, se encuentra con Saúl y lo confronta a partir del verso 13 en adelante. Lo confronta. Usted léalo en casa, hermanos, pero Saúl piensa que ha hecho bien él. Mire el verso 20, nada más leamos. Y Saúl respondió a Samuel: antes, bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Él pensaba que había hecho bien, ¿sí o no? O sea, ni cuenta se había dado que había desobedecido, hermanos. Que no nos pase a nosotros, que no nos vaya a suceder. Número 4, cuarto consejo. El cuarto consejo para no caer en desobediencia es: no traiciones tus convicciones por temor. No traiciones tus convicciones por temor. Cuarto consejo, verso 24. Mire, dice: entonces Saúl dijo a Samuel:
yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Mira, ¿qué dice? Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Por qué traicionó sus convicciones? Por temor. Por temor, hermanos. En la plática que tuvieron antes de ser cuando estaba siendo confrontado, ¿sabe lo que dijo Saúl? El pueblo perdonó a lo mejor, él se excluyó. Usted lea con calma todo el pasaje y se va a dar cuenta, hermanos. Mire, el que desobedece se justifica culpando a otros o las circunstancias. Es que desobedecí por esto, desobedecí por aquello. La mujer que me diste, Dios, ¿se acuerda Dan? No desobedezcas a Dios traicionando lo que crees, traicionando tus convicciones, traicionando lo que eres. No lo hagas aunque a alguien no le parezca, aunque se burlen de ti, aunque te critiquen. No tengas miedo, hermanos, que nunca nos falte a nosotros la convicción de obedecer la palabra de Dios. Y no digamos, por esto o por aquello no pude obedecer. Concluimos versos 22 y 23, hermanos. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Lo más importante, hermano, en esta mañana que te lleves es que obedezcas a Dios, que hay consecuencias por desobedecer. ¿Qué hacer si desobedecí, hermano? ¿Qué hago? Reconocer nuestro pecado y no culpar a otros, porque a veces nos confronta alguien y nos justificamos, como Saúl, hermanos. Saúl quería que lo reconocieran y le dijo: no te vayas, reconóceme, hónrame como rey. Le importaba más las apariencias que otra cosa. Así que, ¿qué hacer si desobedeciste? Reconocer que has pecado y no culpar a otros. Arrepentirte y buscar a Dios y su misericordia. Esperar en su misericordia. Saúl no se arrepintió, hermanos. Era este tipo de hombres de apariencia. Como hay muchos que se dicen ser cristianos de dientes para afuera. Y si somos más bíblicos, Cristo dijo: de labios me honran. Y así, hermanos, no se puede. Que no seamos nosotros así. Que ante los demás todo sigue igual, ¿verdad? Que ante los demás todo está bien y queremos seguir adorando a Dios. No se puede, hermanos. Así que depende de nosotros hacer caso a estos 4 consejos que vemos aquí, ¿verdad? Que unos detalles que Saúl se le pasaron por alto. Número 1, prestar atención, estar atento a las palabras de Jehová. Número 2, recordar que Dios da órdenes, no sugerencias. Número 3, no todo lo que brilla es oro. No te guíes por vista, ni por lo que sientes, ni por tu experiencia. Número 4, no traiciones lo que crees, lo que eres, por miedo, por circunstancias, por lo que sea. No lo traiciones, hermanos. El mejor camino que puedes tener y que puedo tener, hermanos, el mejor es obedecer a Dios. Es lo mejor. Cierra tus ojos, hermano.